Agradecer también al hospital y a los patrocinadores el hacer posible estas charlas y a los espectadores, bienvenidos y gracias también por asistir a esta presentación. Como ya ha dicho Didac, vamos a hablar sobre la electroquimioterapia y he querido dividir un poco esta presentación, esta charla, en 6 bloques, como vemos aquí. Primero de todo, haremos un poco de introducción sobre esta técnica. Seguidamente hablaremos sobre sus mecanismos de acción, saber qué es y en qué consiste y cómo funciona una electroquimioterapia. También veremos qué elementos o qué componentes son necesarios para llevar a cabo una sesión de tratamiento, de un tratamiento de este tipo. Y luego veremos qué aplicaciones clínicas, qué escenarios podemos ver la electroquimioterapia involucrada. Casi al final veremos unos casos, mostraremos un vídeo cortito sobre cómo es una electroquimioterapia y compartiremos un poco nuestra experiencia a través de varios casos de pacientes que hemos tenido, viendo ejemplos de respuestas a esta modalidad de tratamiento. Y por último, 4 pinceladas sobre una conclusión, los puntos más fuertes y más flojos de esta técnica. Muy bien, pues arrancando, empezaremos por conocer un poco su background, ¿no? Cómo surge esta técnica hace unos años y cómo se labra un camino dentro de la medicina, hasta medicina humana y veterinaria, hasta conocerla tal y como la conocemos hoy. Primero de todo, podríamos decir que es una técnica novedosa y reciente, cuyo desarrollo empieza a partir de los años 80, cuando en el campo de la bioquímica se descubre que la membrana celular puede volverse permeable, temporal o indefinidamente, a cualquier tipo de molécula cuando se le aplican una serie de impulsos eléctricos durante un tiempo y con una potencia determinados. A este fenómeno se le conoce como electropermeabilización celular o, de una forma más sencilla, electroporación celular. Y al principio de darse a conocer este hecho, en el año 1982, esta electroporación se empleaba con propósitos no relacionados con el tratamiento del cáncer, sino que su primer uso consistía en transportar fragmentos de ADN, iones u otras sustancias en el interior de una célula. Igualmente, desde ese momento ya se empezaron a publicar muchos otros estudios con posibles otras aplicaciones in vitro. Em, y luego llegó el año 1993, en el cual se publica el primer estudio in vivo en personas en el que se emplea la electroporación celular para mm, introducir una molécula de un fármaco citotóxico en el interior de una célula tumoral. En ese momento es el momento en el que se acuña el término de la electroquimioterapia. Unos años más tarde, en el 2017, se lleva a cabo la primera electroquimioterapia en la medicina veterinaria. Y finalmente, en el año 2006, se publica un estudio que establece las bases y determina cómo debe emplearse la electroquimioterapia en seres humanos. Un estudio que se llama ESOPE, por sus siglas en inglés, European Standard Operating Procedures for Electrochemotherapy. Y es a partir desde este año 2006, a partir de este estudio, que esta nueva modalidad de tratamiento despega y se convierte en una terapia rutinaria contra ciertos tipos de cáncer en más de 100 centros por toda Europa. Luego, un poco más reciente, en el 2018 se publica una versión renovada del ESOPE que incluye nuevas recomendaciones e indicaciones para el uso de la electroquimioterapia en personas. Así que bueno, en un pequeño resumen, a día de hoy entendemos la electroquimioterapia como un tratamiento alternativo contra el cáncer, a veces de primera línea y otras veces complementario, que va a combinar el uso de fármacos citotóxicos con la aplicación de impulsos eléctricos directamente sobre un tumor. Es importante que sepamos que la electroquimioterapia es un tipo de tratamiento que destaca por su mínima acción invasiva y por su gran efectividad a nivel local. Es, por tanto, una terapia contra el cáncer muy útil, pero solamente en casos de tumores aislados y reconocibles, ¿de acuerdo? No sistémicos. Entrando en el apartado de los mecanismos de acción, ahora lo primero que haremos será explicar el modelo eléctrico de la membrana celular,
para comprender las características y propiedades eléctricas de la membrana y así entender por qué ocurre la electroporación celular. Justo después ya entraremos más en detalle con la electroporación celular propia, nombrando sus fases, sus tipos y cómo junto con un fármaco citotóxico la electroquimioterapia logra el tratamiento de un tumor. También indagaremos en el bloqueo y la interrupción vascular, otros dos mecanismos por los cuales la electroquimioterapia va a lograr su efecto. Y bien, como decíamos, aquí tenemos representada la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Vemos que está compuesta por dos capas de lípidos con proteínas en su interior y esta capa de lípidos se comporta como un líquido y como un gel al mismo tiempo. El modelo eléctrico de la membrana plasmática ve a esta membrana como una lámina que por un lado está en contacto con una solución acuosa con carga negativa, que es el citoplasma en el interior de la célula, y por el otro está en contacto con una solución acuosa con carga positiva, que es el fluido extracelular en el exterior de la célula. Son dos medios conductores separados entre sí por esta lámina, por esta membrana, que actúa como aislante y como separación entre dos cargas eléctricas que se atraen y se repelen. Esto es lo que interpretamos como un campo eléctrico. Y la potencia de un campo eléctrico se mide en unas unidades que son voltios por centímetro. En condiciones normales, la potencia que tiene este campo eléctrico de la membrana celular es de 90 voltios por centímetro, un valor que conocemos por valor de membrana o valor transmembrana. Bien, pues cuando se aplica un impulso eléctrico durante un tiempo concreto y con una potencia mayor a este valor de 90 voltios por centímetro, el campo eléctrico de la membrana plasmática se desestabiliza y sufre una serie de cambios físicos que la conllevan a la creación de los electroporos, unos agujeros en su pared por los que la célula se vuelve permeable y permite el paso, el libre tránsito de moléculas entre ambos lados de la membrana celular. Estas moléculas, en nuestro caso de la electroquimioterapia, van a ser de un fármaco citotóxico que se ha administrado pues, previamente. En resumen, la electroporación se definiría como el proceso físico por el cual se permeabiliza temporal o indefinidamente la membrana celular al recibir una corriente eléctrica, permitiendo luego el libre tránsito de cualquier molécula en su interior. Podríamos distinguir hasta cuatro fases en todo el proceso de la electroporación. Una primera fase de inducción en la que tras provocar esta disrupción en el campo eléctrico de la membrana de la célula, de la membrana plasmática, con una potencia mínimo, recordar, de 200 voltios por centímetro, se empiezan a generar los electroporos. Después distinguiríamos una segunda fase, llamada fase de expansión, en la que al mantener o aumentar el voltaje de la corriente aplicada, los electroporos se agrandan y moléculas de gran tamaño ahora mismo ya son capaces de lograr, de lograr entrar al interior de la célula. Distinguimos también una tercera fase, llamada fase de estabilización, en la que al reducir o retirar el voltaje de la corriente aplicada, los electroporos dejan de agrandarse, pero se mantienen abiertos durante un tiempo. Y una final fase de resellado, donde la membrana plasmática restablece su campo eléctrico normal y se cierran los electroporos. Todo este proceso, estas cuatro fases de la electroporación, pueden llegar a perdurar en el tiempo hasta unos 30 a 45 minutos más o menos. Después de la exposición al impulso eléctrico, la célula tiene dos posibles destinos, que son los dos tipos de electroporación celular: la electroporación reversible y la electroporación irreversible. Por un lado, en la reversible, al cabo de un tiempo, la célula es capaz de invertir el proceso eléctrico al que se la ha sometido y estabiliza su campo eléctrico retornando a un estado normal anterior. El proceso de la electroporación es reversible
cuando, como veis, no se superan voltajes superiores a 1200 voltios por centímetro ni impulsos superiores a 100 microsegundos. Aquí la célula pues, va a pasar por las cuatro fases que hemos nombrado anteriormente y acabará muriendo o se acabará destruyendo por el efecto de las moléculas de quimioterapia que han entrado en su interior. Este es el tipo de electroporación que se pretende y se logra con la electroquimioterapia. Por otro lado, con la electroporación irreversible, la célula es incapaz de invertir el proceso eléctrico al que se le ha sometido. Su campo eléctrico se destruye y en este caso se activan las vías de apoptosis y la célula muere. El proceso de la electroporación es irreversible cuando superemos los pulsos eléctricos con una potencia mayor a 1300 voltios por centímetro y un pulso eléctrico con una durada mayor a 100 microsegundos. La célula en este caso va a fallar en la tercera de las fases que hemos nombrado anteriormente y al final morirá. Este tipo de electroporación se usa como un método de resección, un método de ablación tisular no térmico. Y muchos de los casos en los que se emplea es precisamente para el tratamiento de tumores malignos también, pero es un tratamiento muy distinto aquí y no tiene sentido querer introducir una molécula de un fármaco citotóxico en su interior si la célula al final la vas a destruir de otra manera a través de otros medios. Entonces, como entenderemos, la electroporación irreversible no puede aplicarse en nuestros casos de electroquimioterapia. Ahora, hasta aquí es importante tener en cuenta que dependemos, por un lado, de un voltaje inducido y por el otro, de una duración de pulso concreto para que la electroporación celular tenga lugar. Si estos parámetros son correctos, la célula se permeabilizará adecuadamente de manera temporal y luego se volverá a sellar, preservando así la integridad del tejido y evitando los efectos de una electroporación irreversible. Y también, aunque solamente se necesite un poco más de 90 voltios por centímetro para provocar cambios físicos en la membrana de una célula, se utilizan voltajes mínimos de 200 voltios por centímetro y hasta 1200 para que el proceso de la electroporación sea más duradero. Y porque a veces las células neoplásicas no se comportan pues, como una célula normal, a veces no, muchas veces, y presentan características que hacen de su campo eléctrico algo distinto. Otros dos mecanismos mediante los cuales la electroquimioterapia es capaz de producir la muerte celular son el bloqueo y la interrupción vascular. Primero, en el bloqueo vascular se produce una vasoconstricción y una disminución del flujo sanguíneo hacia el tumor, lo cual hará que se retenga el fármaco citotóxico que se haya administrado y acumulado previamente en la zona tumoral. Por consiguiente, ocurre la interrupción vascular, ya que gracias al efecto del fármaco citotóxico que hay retenido en esa zona, vamos a provocar, retenido y concentrado, vamos a provocar la muerte de las células endoteliales de los vasos o capilares que irrigan esa zona del tumor, anegando por completo así todo el flujo sanguíneo hacia el tumor. Estos dos mecanismos ocurren de forma inmediata, tal cual se hace una sesión de electroquimioterapia, y pueden llegar a ser efectivos durante días. Para una electroquimioterapia son necesarios tres elementos. Una máquina que genere la corriente eléctrica que queremos transmitir, que es el electroporador. Un electrodo, que es el elemento que va a transmitir esta corriente eléctrica desde el electroporador hasta el paciente. Y luego, por último, unos fármacos citotóxicos que queremos transportar al interior de la célula para destruirla. Empezando por el primer elemento, que es el electroporador, es la base de esta modalidad de tratamiento,
Hoy en día existen varias empresas fabricantes de estas máquinas y ofrecen pues una amplia variedad de modelos. Al final, lo que diferenciará un modelo u otro es la modernidad del diseño de la máquina, de su portabilidad y la modernidad en su software, algo que nos va a permitir personalizar más o menos nuestros tratamientos y acoplar unos electrodos u otros a la máquina. Una de estas marcas que fabrica electroporadores es IGEA Medical, que la nombro porque es una de las más conocidas y precisamente el modelo de electroporador que tenemos nosotros en nuestro centro es de esta marca. Y estos cuatro modelos que veis aquí son los más utilizados en la medicina humana. Estos son modelos que se utilizan más en medicina veterinaria. Como podéis ver, son pues algo más sencillos, menos sofisticados, más pequeñitos y también más económicos, pero que al final cumplen perfectamente con su función. Vamos a ver pues que también hay uno de la marca IGEA, uno de la marca Leroy Biotech, que este se utiliza muchísimo, y otro de una marca Biotex, parecida a la anterior. Y bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros del electroporador? Del electroporador básicamente queremos que haga lo siguiente. Uno, y más importante, que genere los pulsos eléctricos necesarios y recordad que no sobrepasen los 1200 voltios por centímetro de potencia ni los 100 microsegundos por pulso para que la electroporación sea reversible. Hoy en día, y de acuerdo con las normas de, el ESOPE, a todos los electroporadores que se comercializan vienen ya con estos parámetros establecidos por defecto y no se pueden modificar, por lo que cualquier electroporador ya no va a sobrepasar esos parámetros que acabamos de decir, para que la electroporación sea siempre reversible y no tengamos las inconveniencias de la electroporación irreversible. También queremos que nuestro electroporador tenga un panel o alguna pantalla a través de la cual nos pueda indicar alguna alerta o algún problema si ha habido algo que ha hecho que la transmisión del impulso eléctrico no haya sido correcto. ¿De acuerdo? Y también es ideal que en este panel nos pueda mostrar la forma de la corriente eléctrica que quiere transmitir al paciente. Aquí, como veis en estas fotos, me explico bien, vemos en amarillo el dibujo de la onda del impulso eléctrico que el electroporador quiere transmitir al paciente. Y en rojo vemos el dibujo de la onda del impulso eléctrico que ha acabado por transmitirse. Si no son iguales o muy parecidas, eso significará que no se ha hecho un buen contacto con el paciente y no se ha transmitido de la forma más óptima posible el impulso eléctrico, por lo que sería indicado repetir ese impulso eléctrico. Hablando de electrodos, ahora am, hay distintos tipos para cada modelo de electroporador y como hay muchos modelos de electroporadores, podéis ver que hay unos cuantos electrodos también. Por ejemplo, tenemos unos electrodos en forma de pala y de L que serían los que más utilizaríamos para tratamientos más superficiales. Esos tratamientos o esas lesiones en las que no hay que incidir en la piel, ¿no? O que la lesión ni siquiera tiene relieve, que es puramente lisa. Esos electrodos son romos, ¿vale? Y no causan ningún tipo de trauma en la zona. También hay electrodos en forma de aguja, ¿vale? Con 4, 6 u 8 agujas cortitas que se utilizarían para tratamientos un poquito más infiltrativos o lesiones con más relieve o forma para poder penetrar un poco más o incidir más en esa lesión. Estas agujas suelen estar dispuestas pues, en forma paralela o en forma hexagonal. Luego tenemos
otros electrodos de aguja, en este caso más largos, para hacer tratamientos un poco más profundos o en cavidades, como cavidad nasal, por ejemplo. Y como veis en esta otra imagen aquí a la izquierda, el electroporador consiste, el electrodo, perdón, consiste en una especie de sonda o cable que por un lado se acopla al electroporador y por el otro hace el contacto con el paciente. Y lo que propiamente hace el contacto con el paciente son pues, las agujas, las palas o la sonda larga o la aguja larga. Estos ejemplos que veis aquí son los que más se utilizan en animales, en la medicina veterinaria y con los otros electroporadores que hemos visto. Y para los modelos de electroporadores que se utilizan en personas, pues también hay bastante variedad de electrodos y simplemente para hacer un poquito de diferencia, ¿no? O comparativa con los que usaríamos nosotros, vemos que los de agujas tienen una especie como de capuchón o un cabezal para ajustar más la medida de esta aguja y hacer o tratamientos más profundos o menos profundos. No hay de palas. También hay otros tipos de electrodos de agujas que se pueden montar en el dedo y otras agujas largas para tratamientos más profundos y en cavidades, incluso que se emplean en personas para llegar a musculatura, llegar a órganos internos y huesos. Luego tenemos para los modelos aún más modernos de electroporadores este electrodo llamado Stinger, que como veis por el cabezal sobresalen unas pocas agujitas muy chiquititas, casi casi microscópicas, y es un electrodo que puede llegar a introducirse por un canal de laparoscopia. Como último elemento tenemos los fármacos citotóxicos. Em, Hoy en día, los fármacos citotóxicos que hay aceptados o aprobados para hacer electroquimioterapia son dos, que son la bleomicina y el cisplatino. De la bleomicina, tenemos que decir que es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos antitumorales. También es un fármaco que por su tamaño y composición química molecular es un fármaco no permeable, es decir, un fármaco que es incapaz o tiene mucha dificultad para atravesar la membrana plasmática. En otras palabras, es un fármaco lipofóbico y como habíamos dicho antes, ¿de qué está compuesta la membrana celular? Pues de dos capas de lípidos. También otro aspecto negativo de la bleomicina es que se vale o necesita los canales de proteínas de la membrana celular para atravesar esta membrana. Y por si fuera poco, muchas de las células neoplásicas que existen pierden estos receptores de proteínas de su membrana. Otro aspecto más negativo de la bleomicina, su inactivación metabólica. En la mayoría de tejidos del cuerpo existe una enzima llamada bleomicina hidrolasa que inactiva la molécula de bleomicina y la convierte pues, en una molécula inútil. Estos tejidos en los que hay una gran acumulación de esta enzima son riñones, hígado, médula ósea y intestinos. Luego hay unos órganos que poseen una concentración menor de esta enzima, como son la piel y los pulmones. En este caso, pues estos dos órganos serían un tipo de diana para el efecto de la bleomicina. Pues teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, parece o nos da a entender que la bleomicina puede ser el peor de los fármacos que podríamos utilizar en el tratamiento de algún cáncer. Vemos que es un fármaco que de manera natural su capacidad de absorción es muy, 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 muy limitada, pero que gracias a la electroquimioterapia, su situación cambia por completo y se acaba por volver el mejor fármaco que podemos utilizar o el que podemos disponer para hacer electroquimioterapia cuando conseguimos atravesar o hacer que atraviese esta membrana celular y hacer que penetre en el interior de la célula.
De esta manera, pues aumentamos su factor de captación y eficacia hasta por 700 veces. Y ahora por fin un aspecto más positivo, gracias a su mala absorción natural que tiene, prácticamente nos garantiza la ausencia de efectos secundarios sistémicos. Vamos a no ver ningún tipo de vómito, ningún tipo de diarrea ni inmunosupresión. Yendo a por el cisplatino es uno de los primeros fármacos que se utilizaron en la medicina para tratar el cáncer y en condiciones normales no tiene el inconveniente que tiene la bleomicina. Es un fármaco que de manera natural ya se absorbe en grandes concentraciones en el interior de la célula y, bueno, por lo tanto es el segundo fármaco de elección para nuestros tratamientos de electroquimioterapia. Esto es un fármaco que en perros ya no se administra por vía intravenosa por los numerosos efectos secundarios sistémicos y renales que produce. Y su uso en gatos está totalmente contraindicado. No debe administrarse por ninguna ruta ni vía, porque se ha demostrado que son especies sensibles, muy sensibles a este fármaco, y les produce una toxicidad pulmonar fatal que resulta en el fallecimiento del animal al cabo de los pocos días. No existe una dosis que sea segura y que sirva para el tratamiento de algún tumor y evite esta toxicidad. Pues gracias a la electroquimioterapia, el cisplatino pasa a poder administrarse de una forma más segura, local, en perros. Su ruta de administración ahora sería intratumoral y así evitaríamos pues, los efectos secundarios que hablábamos sistémicos. También, gracias a la electroquimioterapia, acaba aumentando su factor de captación y eficacia hasta por 8 veces. En cuanto a dosificaciones, la bleomicina la podemos administrar pues, vía intravenosa y vía intratumoral. Vía intravenosa a una dosis de 15.000 unidades internacionales por metro cuadrado y vía intratumoral a una dosis de entre 125 y 250 unidades internacionales por centímetro cúbico. El cisplatino se puede administrar solamente por vía intratumoral o intralesional, como hemos dicho, a una dosis de entre 0,5 y 1 miligramo por centímetro cúbico. Según sea necesario, dependiendo del tipo de tumor que vayamos a tratar, en perros, solamente en perros, claro, se puede combinar ambos fármacos, bleomicina intravenosa o bleomicina intratumoral y cisplatino intratumoral, sin mayor riesgo de toxicidad o ni efectos secundarios. Se pueden combinar sin ningún problema. De esta forma que veis aquí, calcularíamos las dosis intratumorales, ¿de acuerdo? Por medio de 3 medidas, que son el largo, el ancho y el profundo, calculamos el volumen de un tumor a tratar. Multiplicaríamos, pues, estas 3 dimensiones, y también multiplicaríamos por el valor de pi entre 6, que es más o menos 0,5. Y en el caso de lesiones, que sean, planas, que no dispongamos de una medida de profundidad, lo que hacemos es elevar al cuadrado, pues, la medida del ancho y al final acabar multiplicando por el mismo valor de pi entre 6, que es 0,5. Pasamos ahora a hablar de las aplicaciones clínicas. Vamos a hacer una pequeña comparativa entre la medicina humana y la medicina veterinaria. Vamos a ver pues, en qué escenarios se utiliza la electroquimioterapia en personas y en animales. Empezando por la medicina humana, la electroquimioterapia, pues desde el año 2006 se ha adoptado como un tratamiento de primera línea de distintos tipos de cánceres cutáneos, subcutáneos y sus metástasis. Por ejemplo, en carcinomas de células escamosas, carcinomas de células basales, melanomas, otros tipos de tumores de cabeza y cuello y también en el tratamiento del cáncer no tan superficial se emplea pues, en carcinomas mamarios, carcinomas renales, de colon y recto,
y de vejiga cuando su cirugía aquí no es posible o está contraindicada, o cuando otros tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia no son eficaces. Actualmente, la electroquimioterapia en humana está desarrollando o practicando su uso en neoplasias óseas, pancreáticas, hepáticas y otros tumores de tejido blando. En personas es algo que es un tratamiento que se suele hacer bajo anestesia local y que es muy efectiva en casi todos los casos de tumores que acabamos de nombrar. Y desde el año 2006, como hemos dicho, hasta 2013, se publicó un análisis en el que comparaban a casi 50 estudios y más de 1.900 tumores tratados, y en el que se veía la electroquimioterapia mostraba una tasa de respuesta media de un 84%, una tasa elevadísima de respuesta, en el que también hay que decir que su efectividad se había visto un poco modulada según el tipo de tamaño, el tipo de cáncer y tamaño de tumor a tratar, siendo las lesiones de hasta 3 centímetros las que mostraban los mejores resultados. Aún así, en estas limitaciones que tiene, sigue siendo una terapia con muy, 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 muy buena tasa de respuesta y con mucho potencial. En la medicina veterinaria, pues la electroquimioterapia se ha convertido en un tratamiento muy, muy popular por su efectividad y mínima invasión. Su uso se ha centrado en el tratamiento de tumores, sobre todo cutáneos, subcutáneos y especialmente en gatos, pero también en perros, caballos y algunos animales de especie exótica. La electroquimioterapia aquí estaría escrita con resultados también muy positivos en más de 50 publicaciones para el tratamiento de carcinomas de células escamosas, de carcinomas de células basales, de fibrosarcomas, sarcomas de tejido blando, melanomas, mastocitomas, tumores perianales y sarcoides en los caballos. En la veterinaria, pues a diferencia de humana, esto es un procedimiento que debe realizarse bajo anestesia general y como terapia complementaria a la cirugía, o a veces de primera línea cuando operar no es posible o está contraindicado, y también cuando otros tratamientos, como por ejemplo quimioterapia o radioterapia, ya no son eficaces. Al igual que en humana, en cuanto a limitaciones, su efectividad también se ha visto modulada según el tipo y el tamaño del tumor a tratar. Igual, las lesiones de hasta 3 centímetros son las que siempre acaban mostrando una mejor respuesta y un mejor resultado. Pasamos a ver un poco en más detalle estas aplicaciones que decíamos en la medicina veterinaria. Em, Vamos a verlas un poco según el origen histológico del tumor, empezando por los tumores mesenquimales, ¿vale? Los tejidos los sarcomas de tejido blando canino. En estos casos de tumores, la de cualquier grado, la electroquimioterapia se ha usado como una terapia adyuvante en cirugías incompletas o con márgenes sucios. Se ha visto que administrando bleomicina en el lecho o márgenes tumorales se han obtenido tiempos medios hasta la recidiva del sarcoma más prolongados. Y según se describe en un estudio en el 2007, hasta más de 300 días en comparación a cuando se hace solamente una cirugía sola. Luego, en otro estudio más reciente en el que se destaca este mismo hecho, pero aún con mejores resultados, cuando se combina el uso de bleomicina intravenosa, en este caso, y cisplatino intratumoral. También ha descrito el uso de la electroquimioterapia con bleomicina intratumoral en los sarcomas de tejido blando que son demasiado grandes como para operar. Este caso se le daría una utilidad pues neoadyuvante de la electroquimioterapia a la cirugía, para después reducir el tamaño de este tumor, que en una primera instancia es inoperable, y poder entonces reseccionarlo de una forma pues, más segura. Al final, en este tipo de tumores,
lo que hay descrito es una tasa de respuestas de más de un 90% en los casos que se han tratado. Una tasa de respuesta elevadísima. En neoplasias de células redondas, empezando por los melanomas, hay un par de estudios en los que un par de estudios de melanoma oral en los que se utiliza la electroquimioterapia con bleomicina intratumoral como primera línea de tratamiento en pacientes en los que la cirugía fue rechazada o no eran buenos candidatos. En estos estudios, la tasa de respuesta general obtenida variaba del 70 al 80%, pero es que la mitad de ese porcentaje acababan siendo remisiones completas del tumor, con unos tiempos de supervivencia medios de unos 7 meses y medio. Viendo las respuestas más duraderas y mejores en los melanomas clasificados en estadios de uno y 2 según la clasificación de melanoma de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, melanomas en estadio uno y 2 acaban siendo lesiones de hasta 4 centímetros sin afectación del linfonodo ni metástasis en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, tipos de melanomas muy localizados y de un tamaño bastante limitado. En estos dos estudios se ha podido incluso llegar a comparar la efectividad de la electroquimioterapia con la efectividad de la radioterapia, incluso llegar a verla como una potencial alternativa a la radioterapia, mucho más económica y mucho pues, más sencilla. En el uso de mastocitomas, la electroquimioterapia está descrita como terapia única y como terapia adyuvante intra y postoperatoria en los casos de mastocitomas de grado 1, 2 y 3, en los que la extirpación quirúrgica no ha podido ser completa. Las tasas de respuesta que se muestran en estos estudios, los estudios que hay publicados, también son altísimas, de un 78 y de un 90% de respuesta general, y con efectos secundarios mínimos. Hay un estudio comparativo entre mastocitomas de grado 1 y 3 tratados con electroquimioterapia o con cirugía sola, en el que se usa cisplatino intratumoral y sorprendentemente la electroquimioterapia logra un control de la enfermedad muy similar o incluso un poquito superior al de la cirugía. Estamos hablando aquí en este estudio de tiempos de supervivencia de hasta 3 años con electroquimioterapia y con la cirugía. Después en otro estudio en el que se utiliza electroquimioterapia con cisplatino intratumoral en casos de mastocitomas de grado 1, 2 y 3 con resecciones quirúrgicas incompletas eh, con y sin recidiva local, también sorprendentemente, al cabo de 3 años, más de la mitad de los perros que se incluían en estos estudios seguían en remisión completa. Y también hay un último estudio en el que se describe el uso de la electroquimioterapia en mastocitomas principalmente de grado 2 con bleomicina intravenosa y en todos los escenarios posibles, como terapia única, como terapia adyuvante a cirugía intraoperatoria, como terapia adyuvante a cirugía postoperatoria y como terapia única en recidivas de mastocitoma después de haber operado, al cabo de un tiempo de haber operado. En este estudio falta un grupo control en el que se utilice solo la cirugía como único tratamiento, pero también muestran respuestas, como decíamos, de hasta 90% y de los casos y un control de la enfermedad de 3 años en la mitad de los pacientes. En linfomas existe muy poca literatura. Solo hay un artículo que hace referencia a la electroquimioterapia con bleomicina en casos localizados de la enfermedad, como un linfoma que se presente nasal o cutáneo en la mucosa de la cavidad oral. Describe que puede tener potencial cuando la quimioterapia convencional no da resultado o cuando la radioterapia pues, no es una opción. En tumores epiteliales,
dentro de lo que es un tumor benigno, como un adenoma de glándulas hepatoides, la electroquimioterapia está descrita muy eficaz con el uso de bleomicina intratumoral. De nuevo, con respuestas también generales altísimas, de un 91% de los casos. Y de ese 91%, el 83% de remisiones completas, am, permitiendo o garantizando un control de esos adenomas durante un tiempo medio de 2 años y medio. En carcinomas perianales y adenocarcinomas de sacos anales, también se ha descrito la electroquimioterapia como sensible a este tipo de tumores. Se emplea bleomicina intravenosa y cisplatino intratumoral como terapia única en casos en los que se rechazan otros tratamientos como cirugía y también como terapia adyuvante a los casos que sí que se pueden operar. Am, pero los márgenes no consiguen ser limpios. Hay documentada una tasa de respuesta del 60% de los casos con enfermedad macroscópica y garantizando un control de enfermedad durante un año, con remisiones parciales o con enfermedad estable durante un año. Respuestas incluso también un poco mejor o muy parecidas a las que se obtienen con radioterapia. De nuevo, como en los casos de melanomas, la electroquimioterapia se ve como una potencial alternativa a la radioterapia. En casos de carcilomas de células escamosas y vasocelulares en gatos, ese es el tipo de neoplasia más frecuentemente tratada con electroquimioterapia en la medicina veterinaria, principalmente porque hay una gran incidencia de estos tipos de tumores y porque bueno, se ha convertido en una de las principales terapias para estos casos, porque cuando se presenta un paciente con un tumor de este tipo, suelen venir en estadios demasiado avanzados de este tumor como para que se pueda hacer una cirugía completa y que sea viable. Entonces, comparando dos estudios retrospectivos en los que se utiliza bleomicina intravenosa en más de 70 gatos con un carcinoma de células escamosas en la zona de la cara, se ha documentado una tasa de respuesta a este tumor con la electroquimioterapia de más de un 85% de los casos. Y de ese 85% de los casos, hasta un 65% de ellos son remisiones completas. Obteniendo también un tiempo medio hasta una recidiva bastante variable, pues durando desde los pocos meses hasta más de 3 años, pero esto ya viene en función de la extensión de la lesión en el momento del tratamiento. Animales pues, que tienen lesiones, como decíamos antes, de más de 3 centímetros, son estos casos que el tiempo medio hasta la recidiva pues quizás será mucho más corto y los animales que se presentaban con lesiones de menos de 1 centímetro pues han sido los casos en los que se llegaba a lograr un control de tantos años, del control de la enfermedad de tantos años. Y bueno, pues acercándonos cerca del final, vamos a mostrar un vídeo de una sesión de electroquimioterapia y por medio de unos casos clínicos veremos unos ejemplos de respuestas a este tratamiento y con diversos tipos de tumores. A ver si puedo ponerlo. Vale. Pues como veis aquí, este paciente felino tiene una lesión que no es muy extensa, ¿vale? Podríamos decir que es de 1 centímetro por 1 centímetro y estamos haciendo contacto con nuestro electrodo, un electrodo de agujas cortas, de 8 agujas dispuestas en paralelo. Hacemos bien contacto, incidimos unos milímetros en la piel y vamos a repetirlo. Cuando estamos bien colocados con nuestro electrodo, entonces transmitimos la corriente del impulso eléctrico. Y en ese momento, en ese espasmo, es cuando se transmite la corriente. Con nuestro electroporador tenemos que dejar colocado el electrodo unos segundos mientras se acaba de transmitir todo el impulso.
Ahora recoloco el electrodo, muevo un poquito, me muevo un poquito hacia otra zona, ¿no? Otro campo del tumor para intentar cubrir la mayor superficie del tumor e incluso a llegar a abarcar algo de márgenes. Ahora vamos a verlo. Esa es la primera descarga. Y ahora recoloco el electrodo, vuelvo a incidir unos milímetros con las agujas y aplicamos pues otra descarga. Pues esto ha sido un tratamiento de electroquimioterapia. Am, Hice algunos más, coloqué varias veces más el electrodo, ¿vale? Y acabamos transmitiendo va a unos cuantos impulsos más, pero básicamente es un tratamiento que es súper rápido, muy poco invasivo y pues, en esto, en cosa de 15 minutos, el animal se duerme, se anestesia, se hace el tratamiento y se despierta. Ahora vamos a pasar a esta parte de los casos clínicos en los que quiero que veáis pues un poco nuestra experiencia y estas respuestas que hablábamos a veces pues tan maravillosas con la electroquimioterapia. Os presento a Vaquita, un gato con un carcinoma de células escamosas nasal, con una lesión, como veis, ulcerada y muy inflamada sobre el plano nasal frontal y un poco dorsal. A este animal administramos una dosis de bleomicina intravenosa y tras 2 sesiones con electroquimioterapia, separadas 21 días entre sí, el resultado final fue este que veis aquí, una remisión completa del carcinoma que todavía perdura desde hace más de un año del último tratamiento y que al gato, pues aparte de un poco de defecto estético, no le supone nada más. Puede hacer una vida perfectamente normal, a través de estas fosas nasales puede oler, puede hacer su vida de gato y no, no interfiere para nada este defecto que le haya podido quedar. Aquí os presento a Bianca, otra gata que ha vivido pues, en la calle toda su vida, con un diagnóstico de carcinoma de células escamosas también, y presentando unas lesiones bastante amplias en la región infraorbitaria del ojo derecho y sobre la oreja derecha. Si os fijáis, esta gatita ya se le debería haber realizado una otectomía total bilateral, aunque nosotros ya la conocimos así, suponemos porque tuvo más focos de un carcinoma en las orejas y en esos casos pues se operó. Pues en esta gatita acabamos haciendo también bleomicina intravenosa y al cabo de 21 días de hacer la primera electroquimioterapia, el resultado pues era inmejorable. Había hecho una remisión completa de la lesión infraorbitaria del ojo y en el momento que la visitamos todavía quedaba una pequeña heridita de unos milímetros en la lesión de la oreja, pero que al cabo de un par de o tres de días su cuidador nos transmitió que acabó por cerrar por completo. Aquí os presento a Coan, un pitbull diagnosticado de un carcinoma de células escamosas también, pero no es rostral, sino en la zona ventral y lateral izquierda del abdomen. En este caso, este carcinoma se había estado operando durante casi 2 años y de esta manera se había estado controlando pues, localmente la enfermedad, pero siempre acababa recidivando. Y llegó un día en el que lo hizo de tal manera, al cabo de 3 cirugías, que como veis apareció de forma como más infiltrativa, afectando del prepucio, una forma mucho más agresiva y con varios focos pues, por todo el abdomen, incluso, aquí no se muestra en la imagen, pero en varias partes de las extremidades posteriores.
Se propuso hacer una amputación del pene más una uretrestomía, pero los cuidadores lo rechazaron por ser una cirugía pues, muy agresiva y por la edad del paciente. Lo que sí que aceptaron fue probar suertes con una electroquimioterapia y, como veis, utilizando bleomicina intravenosa y cisplatino intratumoral, logramos pues, una remisión completa también solamente con una sola sesión. Nos sorprendió mucho, pues, porque en este caso sí que teníamos delante una lesión, de más de 3 centímetros, multifocal y bastante, avanzada, ¿no? No sabíamos si iba a responder y, bueno, nos sorprendió a todos haciendo una remisión completa. Este caso, acabó por recidivar, ¿de acuerdo? El control que ganamos de la enfermedad fue de unos 9 meses, pero luego acabó por recaer y seguimos haciendo electroquimioterapia, pero cada vez, aunque seguíamos controlando de forma parcial las lesiones, cada vez era menor el tiempo que lográbamos controlando este tumor. Y al final, Cohen se tuvo que eutanasiar porque dejó de responder a ningún tratamiento. Aquí tenemos a Sena. Es un caso algo distinto a los anteriores porque su diagnóstico es de un sarcoma de tejido blando. Llegamos a saber por medio de biopsia que era un sarcoma de tejido blando de bajo grado, de grado 1, y en este caso con unas pruebas de estadia G limpias que consistieron en un TAC completo y citologías de linfonodos regionales. am, Le propusimos al propietario hacer una mandibulectomía con linfadenectomía regional para curar este tumor, pero no eran partidarios de hacer una cirugía de este tipo, pues por el defecto estético o defecto que pudiera conllevar a la perra. Así que, si no querían operar, les propusimos hacer una electroquimioterapia. Como veis al principio, la masa era pues bastante grande también, de más de 6 centímetros, abierta en forma de cráter y con mucho tejido necrótico. Lo que hicimos fue administrar bleomicina intravenosa y también cisplatino intratumoral. La foto en medio es el resultado al cabo de 21 días, la que había una remisión parcial. Obtuvimos una respuesta ya de más de un 60%, repitelizó gran parte de este mentón y el tejido que veíamos pues tenía muy poquitos criterios ya de necrosis y se veía bastante más sano. En este punto volvimos a repetir una electroquimioterapia con el mismo protocolo, bleomicina intravenosa y cisplatino intratumoral, y 2 semanas después la perra se presentó pues con una remisión completa que perduró 8 meses enteros. Al final volvió a recaer, este tumor volvió a recidivar en la misma zona, seguía estando muy localizado y volvimos a insistir en hacer una cirugía, pero los cuidadores seguían rechazándola. De modo que hemos seguido haciendo electroquimioterapias a días de hoy y más o menos vamos obteniendo respuestas también casi completas durante varios meses. En esta perita en concreto hemos hecho ya unas 4 dosis, 4 sesiones de electroquimioterapia y prevemos que sigamos haciendo. Zaga es una perrita con un diagnóstico de un linfoma cutáneo epiteliotrópico de células T, aquí localizado en la comisura del labio inferior izquierdo. Su linfoma respondía muy bien a la quimioterapia convencional, pero llegó un momento en el que siempre recidivaba. Y cuando agotamos todas las opciones de quimioterapia convencional, propusimos a la cuidadora hacer una electroquimioterapia. En este caso también con pocas garantías, ya que, como hemos dicho, el linfoma apenas hay literatura y, bueno, no perdíamos nada. En el momento en el que su linfoma apareció con estas nodulaciones así más congestivas que se extendían hasta su comisura del labio, realizamos una electroquimioterapia con bleomicina intravenosa y cisplatino intratumoral y al cabo de 28 días, pues la respuesta final fue esta,
una remisión completa del linfoma, eh, con la que nos quedamos también muy asombrados por lo que ya hemos dicho, por lo de no saber si iba a responder, ya que no había mucha literatura sobre ello. Y bueno, sorprendentemente, pues logramos a poco tiempo, fueron 2 meses, pero 2 meses en los que la perra estuvo sin linfoma, en los que le causara mucha molestia, pero 2 meses que logramos más de supervivencia. Seguimos haciendo electroquimioterapias, pero ya sin respuesta, por desgracia. Concluyendo la presentación, vamos a destacar los puntos fuertes y los puntos no tan fuertes pues, de esta modalidad de tratamiento. Hablamos de su situación actual. Mm, por un lado tenemos que es un tratamiento poco invasivo, con elevadas tasas de respuestas y efectos secundarios mínimos. También tenemos que es un tratamiento aplicable en gran variedad de tumores cutáneos y subcutáneos cuando la cirugía no es viable y aun cuando la cirugía se antepone a la electroquimio, aún así tiene un lugar como terapia adyuvante y además un lugar muy importante. Como puntos menos fuertes, pues como veníamos comentando, serían el efecto limitado que puede tener en función del tamaño del tumor a tratar, y diríamos que también el hecho de poder disponer de la máquina con sus componentes. Al final es, es una inversión económica que muchos centros pues, no pueden asumir y obviamente pues, forma parte de lo que es la limitación de esta terapia. Yo quisiera añadir, después de estos puntos fuertes o más flojos, un mensaje que dice así: la electroquimioterapia es una técnica novedosa y que cada vez gana más protagonismo y cada vez es más aceptada por los cuidadores para sus mascotas, pero que aún así todavía necesita más visibilidad y mucho desarrollo, mucha evolución hasta llegar al mismo nivel en el que se encuentra la medicina humana. Eh, nos hacen falta muchas más aplicaciones, muchos más estudios para llegar a determinar su máximo potencial en la medicina veterinaria. Pero es un tratamiento pues, que tiene mucho, 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 mucho que ofrecer y todavía mucho que descubrir. Esto es todo. Muchísimas gracias por, pues, por haber asistido